Bueno, buenas noches y gracias por acompañarnos en este momento y gracias a Guadalupe Guzmán. Ya tenemos un buen rato de conocernos, ¿verdad? Y nada más flashes del tiempo. A mí me mandan muchos portafolios de artistas que quieren verme o que quieren que opine sobre sus obras. Y de repente yo no veo las caras ni las personas, pero hay como un cierto estereotipo de artistas. Dices, bueno, la ropa, la manera en que se comportan o cómo vienen, como que son un poco marginales. Y cuando viene Guadalupe, yo me quedé así de una señora impecable, peinada, con su bolsita, y yo en la torre. ¿Qué me espera? No, bueno, a mí me tienen mucho miedo porque creen que soy un ogro y que los voy a correr y les voy a decir mil cosas. Pero no es así, o sea, recibo a mucha gente y me carteo con muchas más. Pero nunca cierro la puerta a nada ni a ningún estereotipo porque las sorpresas están precisamente ahí. Dicen que Dios se revela en los detalles y hay que saber ver a las personas. O sea, empezamos a conversar y yo estaba viéndole y qué era lo que la motivaba y por qué estaba en esto y bla, bla, bla. Y después de esa charla siempre viene ver la obra. Y algo que a mí siempre me atrae o algo que me hace empezar a trabajar con ellos es un mundo medio paralelo. O sea, estamos para descubrir variaciones de un lenguaje tan largo y tan extenso como la pintura, y sobre todo un lenguaje propio que en el tiempo se va a ir identificando como una proyección del ser. Entonces yo lo que identifiqué que ella era alguien fiel a sí misma y por otro lado estaba creando algo que ella quería realizar. Por lo general siempre hay influencias de los maestros, influencias de otras corrientes o de obras, pero al final empiezan a haber características en los procesos muy propias, o sea, las coloraciones, ciertas singularidades, ciertos vacíos, ciertos abandonos. O sea, empiezas a ver muchas cosas en lo que cada artista quiere comunicar. Y por otro lado, siempre estamos atentos al desarrollo. Siempre el artista en el tiempo va buscando simplificar o sintetizar su lenguaje. Primero lo llena, lo florea, lo invade, lo inunda. Me acuerdo mucho de Rulfo, el escritor. Yo lo conocí y era un hombre chaparrito, observador, que hablaba muy poco, pero también todo era una síntesis. Las grandes obras de él, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, son libritos de este grueso, pero son las traducciones más grandes que ha habido en la literatura universal. O sea, son grandes creadores. Y cuando descubro que a veces le pasaban 7 semanas para encontrar la palabra adecuada, pues logró un lenguaje de una perfección y de una singularidad infinita. Los procesos creativos también nos dan a nosotros mucha cancha para pensar. En esta obra yo no la visité, planeamos la fecha. Yo antes siempre visitaba los talleres o el estudio en el tiempo, a ver cómo iban, hacia dónde iba la exposición, y ahora he dejado que me sorprendan. Hasta que ya llega la fecha, llega la obra, y yo ya no opiné, ni pensé, ni nada. Y ahora me dice Carlos, ya llegó la obra de Guadalupe. Y vi 4 o 5 obras que me mandaste y me sorprendí.
porque no hay nada que esté fuera del tono o de la continuidad, pero sí hay quiebres, ondulaciones, cosas nuevas en su pintura. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y también yo desde las primeras obras, yo amo mucho el cine de imagen. Y había un director de cine que me fascinaba, que hizo Blue Velvet, David Lynch se llama, que yo veía las películas, eran muy tremendas, o sea, porque jugaba con tiempos pasados, presentes, con la memoria, con mil cosas, pero la veía muchas veces por las imágenes. Cada imagen es una obra de arte, o sea, es algo... El tipo a veces filmaba 17 veces una imagen porque la mano estaba más baja, más alta, o sea, la perfección. Y el paralelismo que yo vi en la obra de Guadalupe me recordaba a David Lynch, porque dice, bueno, esta escena existe, no existe, fue ayer, es de hace varios tiempos, varios meses o varios años, o son del futuro, o nada más ella las creó. ¿De dónde sale esto, verdad? Y por otro lado, un juego de sombras, que a veces las sombras hablaban más que lo que iluminaba la luz. Ahí colgamos algunos cuadros de la exposición pasada para que pudiéramos confrontar lo nuevo con lo anterior, porque de repente había ya filtros de luz en donde la imagen iluminada no era lo importante, sino las proyecciones de las sombras. Entonces ahí estás hablando de otro territorio. Y la definición de subjetividad, que así se llama la exposición, está vinculado a una cualidad, a lo subjetivo. La subjetividad es un adjetivo hacia lo subjetivo. Este adjetivo se origina en el latín subjectivus, se refiere a lo que pertenece al sujeto, estableciendo una oposición a lo externo, a una cierta manera de sentir y pensar que es propia del mismo. En este sentido, se puede afirmar que la subjetividad es una propiedad opuesta a la objetividad, mientras que la primera se sustenta en la opinión y los intereses propios del sujeto. La objetividad implica tratar a los conceptos como si fuesen cosas de maneras distantes, con la menor implicación personal. Lo subjetivo tiene que ver con algo totalmente personal. Bueno, un poquito más de datos. Esto es lo más terrestre. Pues Mara preparó un texto muy hermoso y ahorita vamos a hablar con él. La filosofía analiza este tema en forma muy detallada. De acuerdo a esta ciencia, la subjetividad está vinculada a una interpretación que se realiza sobre la experiencia, por lo que solo es accesible a las personas que atravesaron la vivencia en cuestión. De esta forma, el sujeto desarrolla sus propias opiniones de acuerdo a su percepción particular y determinadas por lo vivido. La subjetividad no es un invento, algo tiene que ver con algo muy personal y con algo vivido. Ayer leí una entrevista muy increíble con Pablo Picasso, y después de muchos problemas el entrevistador logró meterse y tocarle fibras muy particulares, y le decía que en ciertos periodos de Picasso su lenguaje era más entendible, pero después entró y descompuso tanto las formas que la gente se quedó distante de él. Él mismo decía, yo no entendía tus cosas,
y veía qué dificultad tan terrible de la manera en que Picasso se estaba expresando para el resto de nosotros, ¿no? Pero Guernica fue un bombazo cuando él pinta Guernica por este ataque tan terrible a España. Ahí sí salió un punto en donde la gente se apoyó, que era una identificación de Picasso con problemas sociales, la guerra y esta injusticia y la masacre y todo lo demás. Y ahí sí usó simbólicamente elementos, el toro y estas caras gritando y todo, que acercaran su idea a esta protesta del mundo. Y Guernica sí después va el cuadro al MoMA en Nueva York, estuvo mucho, y ahí el mundo empezó a ver a Picasso de otra manera. El crítico le dice: nunca te das cuenta que tu obra hace muy distante a tu público. ¿No podrías hacer cambios para acercarlos? Y dice: no. ¿Qué podría pensar el público que no ve nada? Pues que no entiende nada, que se sorprende. Bueno, pues eso, que no ve nada y que se sorprende, es parte de lo que yo estoy diciendo. Parte de mi obra. O sea, si yo me bajo a darles un recurso para que me entiendan, pues ya pierdo realmente el sentido de lo que yo quiero. Yo quiero que la gente en sus reacciones, en sus rechazos, partan de mi imagen. Muy interesante respuesta, porque la gente, bueno, me siento comercial o estoy haciendo algo para agradar a los demás, y son las respuestas de siempre, pero él dice: no, aún el rechazo es parte de mi obra. Y no la entienden y la rechazan, partieron de mí. Muy increíble. Bueno, en la lingüística también existen los conceptos de objetividad y subjetividad para referirse a la intencionalidad de un determinado mensaje. Para identificarlo se realiza un análisis sobre las modalidades oracionales que han sido utilizadas en el mismo. La objetividad se vincula con un significado denotativo objetivo, el cual es común a todos los hablantes. O sea, cuando escribimos objetivamente, casi todos captamos el mensaje, porque cuenta con estructuras tangibles que permiten un entendimiento exacto de lo que se dice. Un ejemplo de un lenguaje objetivo son los textos de tipo científico. Les hablan a todos y todo el mundo los debe de entender. Pero el mensaje subjetivo, ahí entran otras cuestiones. Ciertos rasgos en un mensaje permiten que puedan ser identificados como subjetivos. Aquí presentamos lo más importante. Oye, ¿es la música que es? No. Aquí en el léxico de lo subjetivo están los elementos valorativos, preponderancia de vocablos afectivos. Aquí ya entran sensibilidades personales, lo hermoso, el cariño, valores interpretativos que indican posibilidad, no debe olvidarse, conviene que, expresiones que sugieren o manifiestan dudas, porque tiene que ver ya con la cosa personal, existencial, y por supuesto el tal vez. Completamos que se expresan una oposición ideológica de un hablante, en mi opinión, a mi modo de ver. Ese es el espacio donde Guadalupe se encuentra en el mundo de lo subjetivo. Yo creo que la mayor parte del gran arte es subjetivo. O sea, yo me sorprendí por dos cosas. Una, porque hubo como una resonancia en la imagen, como que quiere desdoblarse o extenderse o repetirse. Y otra, la descomposición
del elemento. O sea, aquí vemos, ahí está una calle, hay un zapato, etcétera. Aquí vemos, en la obra nueva ya se empieza a ver ángulos o fragmentos en diferentes direcciones. ¿Qué pasó, Choche? Entonces vemos este elemento, bueno, yo lo veo en ella nuevo. Los colores, ella tiene una paleta fría, aunque toque frutas o flores o algo, hay una cierta artificialidad, como los cielos, como ahí hay unas frutas en unos cielos. Es un color que ella le aplica particularmente a sus elementos. No son como las vemos en los mercados o algo, hay como si fuera una manzana, o será artificial o será viva, o no sé. Ahí está esta ambivalencia. Y después signos en gestos y colores en los pequeños cuadros, en donde aparecen más que nada sensaciones, abstracciones. O sea, ahí ya no está haciendo una imagen, ni no está narrando nada, simplemente está haciendo composiciones rítmicas con el color. También descubrí que hay pequeños collages que cortaste y integraste en la superficie. Y también, cuando el ojo no percibe analíticamente, sí percibe totalmente lo que está. El ojo es más agudo de nuestra razón. O sea, vemos y no entiendo nada. No tienes que entender, ya pasó la imagen y captó eso. Entonces yo ayer que estaba colgando veía los recortes, los tenía que ver aquí para ver que trabajaste en los planos, pusiste algo encima de ellos, en los cuadros que están hechos en el papel. Bueno, ahora sigues tú. Bueno, ¿qué quieres decir? Mira, Lupita, nada más quiero que nos platiques un poquito de esta serie. Si esto que estoy hablando o interpretando tiene que ver con tu obra. Y por otro lado, ¿cómo te sientes? O sea, ya llevas un buen rato en la pintura. Este momento te abre. Yo me sorprendí, porque a partir de esto vi que el horizonte se te abre de una manera muy grande. Pero no lo sé, yo lo estoy adivinando por ti. Bueno, pues se me hace que captaste ¿Lo puedes poner? Captaste muy bien lo que tu sensibilidad Sí. es tal que veo que me conoces como me conozco yo, Sí. ¿verdad? Y mi idea sí precisamente es lo que acabas de decir, un movimiento, Sí. un no quedarse en lo mismo, Exacto. un ir adelante. Y como lo que contestó Picasso, si te entienden, qué bien, y si no te entienden, pues igual. Igual. Es Sí, lo porque mismo. tú eres el que estás provocando aún el rechazo, ¿me entiendes? Es a partir de tu obra. El tiempo ya dirá, ¿me entiendes? Pero sí, porque yo veo que dominaste muchas cosas con una excelencia en el tratamiento de imágenes y tus pinceles, que podrías estar haciendo cosas más cautivadoras para el gran público, ¿me entiendes? Para el no cercano al arte. Sin embargo, yo veo que tú estás en lo tuyo, ¿me entiendes? A ver. Pues creo que, a lo mejor estoy equivocada, que ser auténtico Sí. es lo que te ayuda a crear. Y como ya te lo he oído a ti decir muchas veces, estar trabajando, porque al estar trabajando ya te va dando a una cosa o a otra, se van moviendo las ideas. Por ejemplo, pues hay quien cree que te vas a inspirar en algo, en un texto o en algo, y no, hay veces no es así, ¿verdad? No es así. Es lo que está uno haciendo, a veces dices, bueno, pues está muy diferente a lo anterior, pero sin embargo sí hay relación. No, totalmente. Mira,
Una cuestión que está obvia es tu manejo del color, o sea, has ido cambiando en el tiempo, pero yo veo que tú entiendes cierta coloración y la haces tuya. Y por otro lado también veo, bueno, tú fuiste o es alumna de Ramiro Martínez, y él es un rigor y una excelencia en el dibujo. Y yo creo que tu base fue muy importante, porque veo que no podrías haber llegado a esto sin el entendimiento del dibujo, ¿me entiendes? Claro. Ya una vez que lo entiendes, lo puedes descomponer y hacer con él lo que tú quieras, pero lo tienes que haber ejercitado y entendido. Los artistas contemporáneos de hoy como que brincan ese capítulo y digo, están sin herramientas, o sea, el día que quieran expresarse como lenguaje van a tener ese gran hueco, porque es la base, ¿me entiendes? Y por otro lado, estas sensaciones, mira, yo vivo rodeado de objetos y de plantas y de pájaros y de mil cosas. Y a veces, entiendo las vibraciones que emiten los objetos. La luz entra y pega en los objetos. Estoy hablando de la naturaleza y de cualquier cosa. Y reflejan. Yo tengo una casa en Villa de García y en una época me iba a caminar al desierto temprano. Y a veces me iba antes del amanecer, como las 5, 5 y media. Y me sentaba ahí entre el desierto para ver el amanecer. Y empezaban los pájaros y las arañas y las lagartijas y todo empezaba a despertarse el día. Y aunque vemos el desierto como que no hay nada, está vivo y repleto de vida. Y además, en el silencio aquel empiezas a sentir vibraciones, como que hay direcciones de vibraciones, son los cactus. Al estarles empezando a pegar la luz, empiezan a emitir como vibraciones y se comunican unos con otros. Bueno, tienes que estar casi en un estado muy contemplativo. Pero todas estas conexiones son la imagen de esa energía que el color y cierta iluminación nos comunica a nosotros. El color no existe sin la luz es la que le da el color a las cosas. Entonces yo también veo que tú también estás como haciendo que la materia vibre. Hay una rosa que está en una especie de paisaje que se desdobla, que me fascinó, porque no sé qué elemento es lo que está atrás, si son telas o son imágenes pensadas, pero está desdoblándose. Y después la bugambilia, que aunque está la misma, está como si empezara a sonorizarse tus imágenes, ¿me entiendes? El sonido está partiendo de la imagen. Creo que por ahí vas a tener ese mundo inmenso de la descomposición o de estas formas que parten de algo y se van comunicando de otra forma al estar chocando con los otros objetos, ¿me entiendes? Pues sí, mi idea fue precisamente porque hay veces la misma repetición de los objetos, sí. Aunque si tú te fijas en lo de las bugambilias, sí, son diferentes espacios y son muchas fotografías que tomé, ¿verdad? Entonces se hizo la composición de un abstracto, sí, realmente, abstracto, que viene siendo un abstracto como los otros que descompuse. Esa fue mi idea, ¿verdad? Exacto. Ir al abstracto, sí, y luego en el papel, tal como tú dijiste, es un abstracto más libre. Más libre. Sin hacer un registro simular una imagen, sí, ¿me entiendes? Pero sí se sienten momentos, hay cosas muy vivas, otras están más pasivas, otras están más oscuras, o sea, que también están comunicando un sentimiento. Bueno, la elección que tú haces de los colores es una representación de tu estado de ánimo. Pero también
yo creo que somos seres humanos que tenemos todavía las mismas interrogantes desde que el hombre comienza a pensar, que vivimos en un misterio, o sea, no hemos todavía ni siquiera definido qué es la vida. Las grandes, me acuerdo de un gran cuadro de Gauguin que lo pinta en las islas y se llamaba Nafea Foa Hipo Hipo, y quiere decir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Yo creo que esa es la interrogante mayor del hombre desde que tiene conciencia, porque somos mortales y vivimos muy poco tramo de tiempo en este mundo. Y por otro lado, ¿a qué venimos? O sea, ¿qué estamos persiguiendo? Yo he encontrado que la belleza es uno de los medios que perseguimos, porque la belleza implica armonía y perfección, y es lo que más se acerca a lo creado, a la naturaleza en sí. El artista representa la parte oculta de la naturaleza, extiende y hace una creación similar. A veces pienso que el artista no está tan consciente de lo que está haciendo, porque si fuera como una conexión con algo más, que tú eres un vehículo para expresarte, ¿me entiendes? Como la música. ¿Cómo puedes creer que un Mozart de 6 o 7 años estaba creando una sinfonía? Pues son como si fuera una instrumentación del universo y lo eligió a él para expresar en música la voz de la creación. O sea, son obras que trascienden el tiempo y el espacio y nos comunican. Beethoven, digo, ¿cómo puede salir de una cabeza estas dimensiones? Pues son como iluminados, son como elegidos. Por eso es muy duro preguntarle a un artista, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Son como, llega un momento en donde estás haciendo como en automático y no sabes a dónde vas y en qué momento tienes que parar, ¿me entiendes? Como que te instrumentas, ¿me entiendes? Es como cuando estás contemplando, primero analizas, eliges y después ya no sabes a dónde te fuiste. Yo a veces me paso en mi mecedora viendo las palmeras, pongo la misa solemne de Mozart, que dura 1 hora 3/4, y me empiezo a mecer y veo el aire y todo, haz de cuenta que estoy viendo una orquesta, se mueve exactamente, oigo los instrumentos, las hojitas, las luces, todo es como si empataran. Hay una clave universal del orden, de la armonía. Entonces eso es lo que se proyecta, ¿me entiendes? De 1000 maneras. Pero tienes que abandonarte, no puedes estar, es la obra de Mozart, la hizo a los 8 años, era una misa de coronación, bla, 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 y la reyes, y está ejecutada por la Sinfónica. No, quita todo eso y quédate con la música, ¿me entiendes? Y la música empieza a crearnos patrones emocionales internos en el cerebro, buscando la perfección, la belleza. Todo mundo vamos encausados desde los primitivos. ¿Cómo se puede imaginar alguien que hace 40,000 años, un grupo que era nómada, escoge una cueva para refugiarse? No había lenguaje, no existía esta comunicación verbal, había gestos y había rudeza. Y vemos las cuevas de Altamira o de la Cox y dices, qué belleza, ¿cómo es esto? ¿Quién fue el que ejecutó esto? ¿Para qué? Porque ellos vivían en la casa para comer y para refugiarse en la cueva, pero aparece la belleza paralelamente. ¿Y qué significaba? Era tratar de entender la naturaleza y dominarla. Pintaban rayos y soles y lluvia porque los hacían dioses, eran manifestaciones tan tremendas que había que llevarlas al plano de lo divino. O sea, la condición sacerdotal viene de ahí. Los chamanes eran los que expresaban esa visión del mundo y la interpretaban para los demás. Y ahí vienen los sacerdotes, todo este mundo intermediario entre el hombre y Dios. Esos son los artistas, o sea, son gentes que vienen y nos quieren decir que hay algo más de determinada forma. Y es una comunicación porque hay mucho de espiritual. Hay un libro maravilloso que escribió Kandinsky,
que también le pasa, él pasa de una figuración, después a una especie de expresión más lírica, y después termina en ritmos, que casi pinta la música, pinta sinfonías con el color. Entonces él escribió un libro que se llama De lo espiritual en el arte. Te los recomiendo, es un pequeño libro en donde el arte no nada más es un objeto, una decoración o un gusto, es algo que nos está exigiendo el espíritu. Entonces esa es la otra condición. A lo mejor hasta el artista ni lo sabe, es como un medio, y ahí está, en todo un conjunto de individuos, está dando estas como palpitaciones para ver quién las capta en esa frecuencia. Y bueno, yo creo que estamos con Guadalupe en un escenario de una transición. Las transiciones a veces son válidas. El artista, por lo general, cuando llega a una determinada dominio de sus cosas, se envilece, se hace fácil, es como la repetición. Ya logré esto, entonces ya el público mío ya no está demandando más, y repiten y decaen. Ahí tenemos a Anguiano, que pinta a una mujer con unas iguanas en la cabeza y la sigue pintando hasta que se murió. Y después había muchos artistas que ya llegaban al clímax. Ahí está Rafael Coronel con los niños, los colores, y es como una mecánica, ya no hay esta intención de innovaciones, ni de búsqueda, ni nada. Y hay artistas como Tamayo, que hasta el último, Tamayo vivió 93 años, era amigo mío, y pintaba 10 a 12 horas diarias. Él decía, yo vine a este mundo a pintar. A él no le interesaban los viajes, ni las no sé qué. Olga sí. Somos tan ricos, Rufino, que vamos a viajar por el mundo y todo. Esta loca no sabe a qué vine. Porque él quería pintar nada más, porque decía Memo, me voy a morir ya y todavía necesito 200 años más para poder decir lo que traigo aquí con mi pintura. Imagínate la frustración de un genio, que se llevan todo. Einstein o cual gran genios se van con una aportación así cuando traen aquí todo un potencial inimaginable. Es una gran tragedia, pero es verdad. Y Rufino lloraba conmigo y me decía, yo quería hacer cine, quería hacer escultura, quería hacer esto, vitrales. No me da el tiempo ni para mi pintura. Pero era muy dramático verlo. Yo lo veía caminar a los 90 y tantos años en su espacio, peleándose con un cuadro, ¿me entiendes? A veces media hora para ver qué pincelada le iba a poner, como Rulfo. Una vez vi que destruyó un cuadro enorme porque no pudo llevarlo al final. Y yo, ¿qué está haciendo, maestro? Y se movía porque yo era el único que podía entrar a su estudio. Y había un camastro y me decía, échate ahí, pero no me distraigas. Y yo nomás lo veía. Y esa vez vi que gritó y aventó el pincel porque no sabía qué le faltaba. Y agarró una espátula como un cuchillo y lo empezó a rebanar el cuadro de 2 meses de trabajo. Y entró Olga porque gritó, no, y empezó a hacer, ¿qué pasó? Y dice, estúpido, acabas de quemar $480,000. Y voltea a Rufino, me dice, Memo, perdóname, me casé con una pendeja. A los 93 años nunca me entendió. Esa es la gran historia de todo esto, porque ellos exigen sus límites y la perfección. Entonces hay algo que no les... Yo estaba viendo el cuadro perfecto, ¿qué le quiere poner? Pero él no lo veía completo. No lo podía rescatar. No lo podía rescatar. Fíjate, Lupita, es tan grave empezar con un plano en blanco. ¿Qué vas a pintar ahí? Como ponerle el punto final. Hay artistas que no saben y le siguen y ya desgraciaron toda la imagen, ¿me entiendes? Y otros artistas que batallan para entrar porque estás en un vacío. Tú vas a empezar a llenarlo, ¿me entiendes? Y con miedo.
Claro, es terror. Tú dices, bueno, ¿qué pasa de entrar y empezar a invadir un territorio? Pues estás llenando un vacío, imagínate lo que significa, ¿me entiendes? Y contigo, tú vas a quedar proyectada ahí. Entonces, ese es el gran valor y las dimensiones del arte. Yo no voy en contra de que la gente vea un cuadro y le agrade y lo vea y lo quiera tener en su biblioteca, en su sala, en su recámara. Digo, el decoro quiere decir lo que nos rodeamos de lo que nos interesa. Decorar quiere decir yo traigo mis cosas que yo aprecio. Yo voy a una casa y veo inmediatamente el nivel de la gente por los que tienen, por lo que viven. Y a ver, me espanto, digo, hijo, esta gente anda en la avanzada porque salen de todos los estándares. Entonces el decoro no es bueno ni es malo, es nada más quitar los estereotipos, que sea, quiero unas flores para mi comedor, o unas frutas, o quiero poner un paisaje en la biblioteca, quiero poner no sé qué. Digo, ¿quién dictó eso? Aquí la gente no puede colgar un desnudo en su sala. Ay, es que el desnudo y lo van a ver. Bueno, pues si nacimos desnudos y nos morimos desnudos. ¿Qué es este terror a la naturaleza? O sea, es increíble. Estamos en el siglo XXI y todavía estamos con estos tabús y estas estupideces de la imagen. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una pobreza, porque no fuimos estimulados ni creados hacia la belleza, ¿me entiendes? Y no fuimos tampoco, no nos invitaron a la curiosidad, a descubrir, ¿me entiendes? Y ser libres en esta relación que tenemos con la creación de los demás. Para eso están ustedes. Imagínense este mundo sin música, sin literatura, sin arquitectura, sin pintura. ¿Qué seríamos animales? Lo que nos ha hecho humanos es precisamente la cultura y el arte. Entonces tenemos esto enfrente, hay que ir despiertos, sin miedo a enfrentar. Es que mucha gente me dice, no, es que eso no voy porque no entiendo. No hay nada que entender. Si fuera ella una escritora, bueno, escríbenos y dinos de qué se trata. Ella ya dijo lo que tenía que decir ahí. Entonces nosotros lo vemos, si captas o no captas, tú ya lo dijiste, ¿me entiendes? Esa es la condición. Y por otro lado, pues te felicito porque nos esperan muchos años de sorpresa, ¿eh? Eso espero, ¿verdad? Porque ya me dio más miedo, pues. Ya me asusté. Mira, Guadalupe, el miedo es una condición que son alarmas, claro. Es como dice, nos quedamos con lo bueno y lo malo no. No, échale lo malo para que sepas de qué es la vida. Si no, lo bueno tampoco lo sentirías. El miedo, miren, yo conocí al director de iluminación y de escenarios del Lincoln Center. Es algo que nadie se imagina. Sale un ballet o una representación, hay computadoras, miles, hay adecuaciones de los sensibles para estar iluminando el escenario. Es algo, son genios de la iluminación. Entonces a veces estás ahí y se abre apenas, todavía no sale ni el bailarín y la gente está parada aplaudiendo porque ves todo esto que está atrás, ¿me entiendes? Y me decía Memo, es de una delicadeza seguir al bailarín en sus movimientos y que la luz vaya en el instante, ¿me entiendes? Y eso la gente no lo ve. Es el oficio que está atrás de ustedes, ¿me entienden? Nosotros ya vemos el acabado, no, todo lo que se hizo para llegar ahí, ¿me entienden? Entonces, para ir a apreciar, hay varias maneras. Yo voy a ver a Baryshnik o a Nureyev, pues voy a ver a la figura, pero hay escenarios, hay vestuarios, hay coreografía. El señor no podría bailar si no hay un coreógrafo que le está diciendo cómo se mueva. O sea, hay muchos creadores juntos, ¿me entiendes? Sí, el cine. Imagínate la cámara, la dirección, la actuación, son conjuntos muy complejos, ¿me entiendes?
Y la pintura, desgraciadamente, es de un individuo. Tú no puedes aceptar una mano que venga y te corrija. Pero es en cierta forma, es de muchas cosas que uno ha observado y ha visto. Las trae uno en la cabeza y sale el subconsciente. El subconsciente te lo avienta. Claro. ¿Verdad? Sí, porque tú vas haciendo una especie de inventario. Y el inventario tiene ¿qué? Imágenes, sensaciones, emociones. Y muchas cosas que no pasan por la razón, están en el subconsciente. Y muchas veces del subconsciente pasan al escenario, no pasan por tu razón. Y tú misma te das cuenta por qué lo estás aplicando. Pero sí nos habla al subconsciente de todos nosotros. Hay ahí arquetipos y símbolos que tenemos todos en la memoria colectiva desde que el hombre empieza a despertar. Aquí tenemos una memoria de todo ese tiempo. Entonces, el arquetipo no lo buscas porque no sabemos qué está bloqueado, pero cuando lo ves lo identificas. Entonces, muchas obras están cargadas de arquetipos y de símbolos que no sabemos cómo interpretarlos, pero al verlos reaccionamos. Si hay alguna pregunta, me gustaría que la hicieran. Fíjense, el arte ha sufrido, el mundo ahorita está en una gran transición y con muchas interrogantes en la economía, en la ideología, en el comportamiento social, en la cuestión religiosa. O sea, el hombre ha empezado a descreer, ya no cree en nada, no cree en la política, no cree en esto, no cree en lo, y a veces hasta duda de su existencia. Estamos entrando en un periodo muy grave, porque siempre que parece todo esto como desquebrajarse, es que vamos a llegar a un fondo, todavía no sabemos cuál va a ser, pero puede ser un gran desastre mundial para volver a reaccionar, porque nos falta humanismo, nos falta solidaridad, nos falta identificarse, nos falta compasión por los demás. O sea, toda esta parte que te sale de ti hacia los demás, no para el beneficio ni la búsqueda personal. Estamos demasiado individualizados y materializados. Entonces, este estado es muy impresionante en la historia del hombre. Y la ciencia ha avanzado tanto y ha descubierto tantas cosas que ha hecho que se repliegue la filosofía y se repliegue la religión. O sea, la gente cada vez ya no cree ni en Dios, ni en nada, ni en el futuro, ni en nada de nada. O sea, entonces quedas sin argumento en la vida. Y esa es una gran desolación. Muchas expresiones en el arte lo están demostrando. O sea, hay basura, hay desechos, hay algo excretable, hay hasta excrementos, o sea, en los museos. O sea, estamos llegando a esos límites, o sea, al rechazo, a la negación, al vacío, a la no espiritualidad. Se abandonó la espiritualidad. Yo soy una gente creyente, pero no soy un practicante de una religión. Y yo llegué a pensar que el arte me llevaba, por la belleza, a tener el espíritu activo y hacerme creer en algo. Yo sé que hay algo más allá de lo que yo pueda entender que maneja todo esto, pero en lo territorio humano, a través del arte, yo me acerco a eso, porque el arte nos da dos opciones: nos da verlo y nos da hacer el paralelo con la naturaleza. Ustedes ven esto y van a ver una flor más maravillosa cuando la vean, o ven una flor maravillosa cuando la vean y van a entender también lo que está acá. No están peleados, o sea, ambas condiciones nos elevan el nivel de percepción. Bueno, pues muchas gracias, porque podemos seguir aquí muchas horas. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes. Sí. Me gustaría escuchar la lectura de Mara. Ah, perdónenme, es una maravilla. Mara, siempre se me olvida. Vas a ver lo que te escribió. Ya leí. Ya lo leí. ¿Quieres venir a cámara? No lo puedo.
Mara hacía un juego literario como paralelo cuando veía imágenes. Ella creaba sus argumentos y ahora se acercó más al artista. Entonces tocó varios puntos de los que hablamos hace rato. Sí, un poco como... Hola, buenas noches. Bueno, pues gracias. Creo que se alargó un poco, pero también se hizo un cierre muy justo y muy grande. Sin embargo, en esta ocasión quise hacer un texto tocando, hice un esfuerzo en hacerlo un poco más como tocando los puntos más acerca de la obra y también más acercándome hacia la filosofía, como el cuestionamiento filosófico sobre sí, el porqué de la vida, el porqué de algún sonido, el porqué de algún color, el porqué simplemente seguimos existiendo. Entonces, bueno, en la exposición ahí pusieron algún fragmento del texto que voy a leer. Lo titulé La música producida. ¿Cómo grabar el instante? El movimiento del sonido que emite un árbol en otoño o el color que da una manzana en primavera. Existe una máxima en la creación de la naturaleza. Esta es que se compone de fragmentos contabilizables y de movimientos repetitivos que dan un orden deseado. Un tema que persigue al artista es poder llevar a cabo la culminación de su obra, ya sea a través del dominio de su psique o la más parecida a esta, el entendimiento de la creación divina. ¿Cómo llegar a lo perfecto si todo nuestro ser ha sido creado para el tropiezo? La variación de la luz por la mañana, por la tarde y por la noche sobre un mismo pétalo, los tiempos, las horas cuando van marcando las sombras, los movimientos, la descomposición de las olas o las cáscaras de la fruta, los orígenes de los rayos del sol o el do sostenido emitiendo ondas sobre agua marchita, el amarillo del pecho de un gorrión sobre una rama o la rosa como obertura de una pieza. Estas simples cosas hechizan la mirada del sensible, le manifiestan grandeza, le abren una puerta de búsqueda, de preguntas metafísicas, filosóficas, éticas. ¿Cómo digerir el mundo de la creación? En ocasiones extremas se ha hablado del síndrome de Stendhal. Esto quiere decir que el individuo ha sido arrebatado por la belleza, como caer en una especie de trance emocional con elevado ritmo cardíaco, vértigo, temblor, miedo a caer, etc. Si es así, buscaríamos el modo de traducirlo. Esta es la tarea del artista, la integración del caos, su lenguaje, el espejismo de su alter ego, la modificación de los decimales, el alma elevada, la música producida. Guadalupe Guzmán ha hecho un lenguaje nuevo, grabar mensajes en olas de mar y emite elevadas notas de solsticio. Pues sí, así empezamos con esta subjetividad y así acabamos con una inspiración. Sí, alguien me iba a preguntar algo más. Yo quería hacer una Sí, pregunta. bien. Ay, pues tengo el gusto y el honor de conocer a Lupita hace mucho tiempo. Bien. La reconozco como una pintora con una técnica Ujú. impecable, Sí. precisa, clara. Y me causa muchísimo gusto. Y quisiera preguntarle cómo logró romper con estas realidades que toda la vida pintaron, Ujú. contra ahora todo este desfase de sus cuadros y estas acuarelas.
¿Qué pasó? Pues pregúntaselo a ver quién, porque créeme que no, es broma, pero es que no es fácil, es difícil. Y en esta colección que se hizo ahorita, que está aquí, tenía miedo mucho. Si ahorita me lo dijo, no hallaba que vi que Memo me conoce bastante, me di cuenta, pues porque a través, como dice él, a través de lo que vio, tiene mucho tiempo de estar viendo el pintura. Pero créeme que no es fácil lo que hice. Fue más difícil que lo que hice antes. Mira, yo te voy a decir una cosa, soy adulto mayor. Y hay cosas que en la vida, creo que hay ciclos en cada individuo, en las mujeres y en el hombre, en donde de repente todo el mundo conocemos the middle age crisis, o sea, la crisis de la mitad de la vida. Se te mueve el tapete y dices, oye, yo no soy esto. Yo me rasuraba y no me reconocía quién soy o sea, llegas en un momento en donde tienes que hacer una recapitulación de la vida, dejar muchas cosas en donde tú antes creías y te soportaba y crear nuevas, porque el tiempo sabes que se agota. Entonces te vas hacia los mundos esenciales. A mí me tocó un gran temblor en la Ciudad de México, en el piso 25 de un edificio. Yo fui de los últimos que bajé. Y el edificio, yo me caí 7 veces para llegar a las escaleras de emergencia. Y vi lo efímero de la vida. Así que yo ya no la hice. Bajar 25 pisos, se va a caer todo el edificio. Y la gente estaba toda afuera aterrada, pero están acostumbrados a los temblores, yo no. Y además a mí me tocó en la campana, en la parte de arriba. Y no me quedaban más que 2 opciones. O sea, hasta que nos dejaron entrar, que checaron que no había incendios ni nada. O le sigo a la vida, o aquí me rindo. Entonces me bañé, porque hay réplicas, y que de repente viene una réplica peor que la anterior. Y aquí me quedo, me valió. Y me bañé, y me fui a un restaurante, al mejor, a celebrar la vida. Y invité al mesero que estaba sirviendo, siéntate, te quiero invitar a comer. No se puede. Pues cómprate otra botella como yo y te la tomas en tu casa. ¿Por qué? Porque somos demasiado efímeros. O sea, si tú le preguntas por qué esto, porque son cambios que le está exigiendo su naturaleza. No tenemos la razón. Mañana tú vas a tener una emoción o un afecto que nunca te imaginaste que pudiera existir. Y te vas a ver extraña, ¿me entiendes? O extraño. ¿Qué está cambiando en mí? Somos los mismos. Nada más que cada etapa vemos ángulos y perspectivas diferentes, ¿me entiendes? Y vamos a lo esencial. Yo ahorita te digo que yo puedo vivir con 4 elementos esenciales. Quité 25 de mi vida, que yo creí que eran importantes. Ya no me importan más. Con tener esto y esto, ahí me quedo. Pero me tomó la vida encontrarlos, ¿me entiendes? Entonces la síntesis de un artista, cuando llegan a estos niveles, no la pueden explicar, es una exigencia que nace más allá de tu razonamiento. ¿Por qué lo hiciste? Oye, el atrevimiento para traérmelo. Porque yo estaba viendo un modelo y el otro, ¿qué le pasó? Eran 2 aparentes opuestos. No, es la misma, ella es la misma. En el fondo hay una mujer con una percepción de abstracción enorme. Entiende los colores, los ritmos, los movimientos, las manchas. Y lo demás tiene un contorno que cuenta algo. Pero si lo desaparece no pasa nada. Es lo mismo. Porque son los ingredientes básicos. ¿Verdad? Yo te contesté por ella, pero yo te contesté por mi vida, ¿me entiendes? Porque a mí me puede, oye, papá, ¿qué te pasó? Me dice Mara, nada, soy otro. Tengo que estar sujeto a un cambio. Y tengo que respetar a todos los demás porque todos estamos en ese proceso, ¿verdad? Y se llama maduración, o se llama alocamiento, se llama lo que quieras. Hay cambios, ¿me entiendes?
Bueno, muchas gracias y espero disfruten la exposición. Gracias.